Mi exesposa controlaba todo. Hasta que descubrí lo que habían hecho. Mi vida había sido tranquila, llena de ciertas comodidades, hasta que todo cambió. Nadie me había preparado para la traición que iba a sufrir, ni para el dolor de verme despojado de lo que consideraba mío por derecho. Fue un viernes cualquiera cuando todo comenzó. Aquella mañana, al despertar, todo parecía ser normal. Lorena, mi esposa de tantos años, ya estaba en la cocina preparándome el café, como todos los días. No había indicios de lo que estaba por venir. El desayuno estuvo en silencio, como siempre, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la reunión que tendríamos esa tarde en casa. Mi padre había decidido que era el momento de discutir sobre la herencia familiar. No sabía que, en ese encuentro, se sellaría mi destino. Era la tercera vez en el año que mi padre mencionaba el tema de la herencia, pero esa vez parecía ser distinta. Algo en sus ojos me decía que esta vez sería diferente, y no de una buena manera. Después de todo, mi familia y yo habíamos construido juntos una fortuna significativa. Mi padre había logrado preservar su legado a través de varias generaciones, y siempre había esperado que el negocio familiar fuera una responsabilidad compartida entre todos nosotros. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no éramos los mismos. Recuerdo cómo mi hermano Tomás, el mayor, se mostró distante ese día. Sus ojos, usualmente llenos de confianza, ahora estaban velados por una incertidumbre que no sabía de dónde venía. Mi hermana Laura, por otro lado, parecía nerviosa, moviéndose inquieta por la casa. Siempre había sido la más sensible de todos, pero esa tarde no parecía ser su usual yo. Y Lorena, mi esposa, que siempre había estado involucrada en los asuntos familiares, parecía más callada que nunca. No entendía por qué. Pensé que tal vez estaba cansada o que la noticia sobre la herencia la tenía preocupada, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La reunión comenzó con mi padre sentándose al frente de la mesa, su mirada fija en todos nosotros. El silencio en la habitación era pesado, hasta que finalmente mi padre rompió el hielo. «Es hora de hablar de la herencia», dijo, sin rodeos. Todos nos miramos, expectantes, pero él no ofreció más detalles por un largo rato. Mi madre, siempre tan callada, permaneció a su lado, aparentemente tranquila. Fue entonces cuando mi padre, con voz firme, mencionó algo que cambió mi vida para siempre. «He decidido que Lorena se hará cargo de los fondos familiares y de las decisiones económicas del negocio. Ustedes, como hijos, serán tomados en cuenta para las decisiones estratégicas, pero el dinero estará bajo su gestión». Mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que acababa de escuchar. Lorena. Ella. Mi esposa, quien siempre había sido parte de las decisiones, pero nunca en ese nivel, ahora tenía el control total sobre todo lo que mi familia había construido. El control del dinero, la inversión, el futuro de la empresa, todo. Miré a mi alrededor. Mi hermano Tomás, usualmente tan firme, parecía haberse rendido, y Laura, con sus ojos llenos de dudas, ya no decía nada. ¿Era posible que estuvieran de acuerdo con esta decisión? Yo no lo estaba. Pero, ¿cómo lo explicaba? Intenté hablar, pero mi voz se quebró al intentar expresar mi incredulidad. «Papá, esto no tiene sentido». «¿Por qué ella? ¿Por qué no me consultaron?» Mis palabras salieron atropelladas, llenas de angustia. Mi padre, siempre tan serio, me miró fijamente. «Porque ella ha mostrado más habilidad que tú para manejar las finanzas. Lo que tú no entiendes, hijo, es que el negocio no se trata solo de trabajo duro. Se trata de visión. Y Lorena tiene visión». Mi corazón comenzó a latir más rápido. La sensación de traición me invadió. ¿Cómo podía él hacer esto? ¿Cómo podía darme la espalda de esta manera? Todo lo que había trabajado y luchado parecía desvanecerse ante mis ojos. Estaba siendo despojado de mi derecho, no solo como miembro de la familia, sino también como alguien que había sido parte integral de todo lo que habíamos creado. Lo peor vino después. Mi padre me miró con dureza. «Además, la herencia de la familia será dividida entre ustedes, pero el dinero principal estará en manos de Lorena. Ella tomará las decisiones sobre qué hacer con ello. Ya no es solo una cuestión de trabajo, es una cuestión de confianza. Y por eso, no quiero que sigas involucrado en el manejo financiero». Me quedé sin palabras. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia. Rabia de verme reducido a nada. Aquel día, Lorena se llevó mucho más que la administración del dinero. Se llevó mi lugar en la familia, mi posición de poder. Y lo peor era que mi familia parecía estar de acuerdo con ello. Aquel día, en ese salón lleno de promesas rotas y palabras que dolían más que golpes, mi vida cambió para siempre. El amor que sentía por Lorena comenzó a desvanecerse, transformándose en resentimiento. Ya no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de dignidad, de orgullo. Me sentía como un extraño en mi propia vida. Pasaron los días, y la desolación que sentía se volvió más profunda. Cada vez que miraba a Lorena, la mujer con la que había compartido mis mejores años, sentía una mezcla de impotencia y rabia. Ella,
que había sido mi apoyo en momentos de dificultad, ahora estaba convirtiéndose en una enemiga silenciosa. Lo peor de todo era que su actitud no había cambiado, seguía siendo la misma mujer amable y encantadora que todos conocían. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo en casa, nadie veía las grietas que comenzaban a aparecer en nuestra relación. Mi vida, que en un principio había sido tranquila, se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi familia, que siempre había sido mi refugio, ahora me miraba como si yo fuera el culpable de la situación. Mis hermanos, que alguna vez compartieron conmigo risas y complicidades, ahora me veían con indiferencia. Todos estaban cegados por la manipulación de Lorena, quien había logrado posicionarse como la figura clave en la familia, no solo en los negocios, sino también en la toma de decisiones personales. Recuerdo una tarde, 2 semanas después de la reunión con mi padre, cuando intenté hablar con Lorena al respecto. Estábamos en el salón, la luz del atardecer iluminaba suavemente la habitación, pero yo no podía concentrarme en la belleza de ese momento. Estaba molesto, furioso, y todo lo que quería era entender qué había sucedido, qué había cambiado para que mi familia me excluyera de esa manera. Lorena, necesitamos hablar, dije, intentando mantener la calma. Ella me miró desde el sofá, donde se encontraba leyendo un libro. No parecía sorprendida, como si ya supiera lo que iba a decirle. Su rostro, que siempre había sido una fuente de consuelo para mí, ahora reflejaba una frialdad que me heló por dentro. ¿De qué se trata?, respondió, sin apartar la vista de las páginas. Sentí como mi estómago se revolvía. Ella no tenía ni la más mínima intención de comprender lo que estaba pasando. No entiendo. ¿Por qué tomaste esa decisión sin consultarme? Mi padre te dio el control total de todo, y tú no me dijiste nada. ¿Acaso no soy parte de esta familia? ¿No he trabajado por esto tanto como todos? Mis palabras salieron atropelladas, llenas de desesperación. Ella dejó el libro sobre la mesa y se giró hacia mí. No había enojo en su voz, solo una calma que me irritaba aún más. No se trata de ti, querido. Es solo que yo soy más capaz de manejar todo esto. Tú sabes que siempre has tenido una forma de ser más impulsiva. No entiendes de números, de estrategias. Yo soy la que tiene la visión. Eso es lo que mi padre vio, y por eso confió en mí. Es por el bien de todos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era de tristeza. Era de furia. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? ¿Cómo podía decirme que no tenía la capacidad para manejar los negocios de nuestra familia, cuando había sido yo quien se había sacrificado tanto por esa empresa? Me sentí pequeño, menospreciado, como si todo lo que había hecho en la vida no hubiera valido nada. ¿El bien de todos? ¿Eso es lo que te parece?, respondí, con la voz temblorosa por la rabia. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido juntos, Lorena? ¿Qué pasa con lo que es mío también? ¿O es que acaso ya no soy parte de esto? Lorena suspiró, como si estuviera tratando con un niño caprichoso. No entiendes. Lo que quiero decir es que, aunque lo quieras, esto no se trata de ti, ni de mí. Se trata del futuro de la familia, y mi padre tiene razón. Yo soy la que está preparada para esto. Y tú, bueno, tú mejor que nadie sabes que no estás en condiciones de llevar esta carga. Ya no lo estás. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi cuerpo se tensó, y por un momento sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Todo mi mundo, todo lo que había creído, se desplomaba ante mis ojos. Lorena ya no era mi compañera, ya no era la mujer que amaba. Ella se había convertido en la figura que me había robado no solo el control de la familia, sino también el respeto que alguna vez había tenido por ella. Me levanté de la silla, sin poder contener las lágrimas. No era solo tristeza lo que sentía, sino un vacío profundo, una sensación de ser invisible, de ser completamente irrelevante. Sentí que mi propia existencia había dejado de tener sentido. Me has quitado todo. Dije, apenas en un susurro, mientras me daba la vuelta para salir del salón. Lorena no dijo nada, no intentó detenerme, y eso me dolió aún más. Esa noche, cuando me acosté, el sueño no vino. Mis pensamientos daban vueltas como una tormenta en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lorena, tan fría, tan distante. Ella ya no era la mujer con la que soñaba en mis mejores días. Ella era un reflejo de la traición que me había dejado marcado para siempre. Pasaron semanas desde aquella conversación con Lorena, pero la sensación de haber sido despojado de mi vida, de mi futuro, seguía ardiendo en mi pecho. La casa ya no se sentía como un hogar, sino como un refugio de silencios y miradas vacías. El aire que antes compartíamos juntos, lleno de risas y complicidad, ahora estaba cargado de tensión, de algo que no podía identificar completamente, pero que sentía en cada rincón. Cada vez que me encontraba con Lorena, la frialdad en sus ojos me hacía pensar que ya no me conocía, que había dejado de ser esa persona en la que confiaba. Era un viernes por la noche cuando decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Después de días de rumiar mis pensamientos, no podía seguir viviendo así.
Necesitaba respuestas, no solo de ella, sino también de mi propia familia, que se había mantenido al margen, como si estuviera de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Había aceptado que Lorena tenía el control sobre la herencia familiar, pero lo que no podía aceptar era que todos me hubieran dejado fuera, como si no importara, como si mi presencia ya no fuera necesaria. Decidí hablar con mi hermano Tomás. Él siempre había sido mi confidente, alguien en quien podía confiar sin reservas. Sin embargo, en las últimas semanas, su actitud había cambiado. Ya no era el hombre en el que confiaba para pedir consejos. Había algo en su mirada que me desconcertaba, como si estuviera ocultando algo. Quería saber qué había pasado, y más que nada, quería entender cómo mi familia había permitido que todo esto ocurriera. Esa tarde, nos reunimos en su oficina, un lugar que conocía bien, lleno de libros, papeles y recuerdos de nuestra infancia. Él se sentó detrás de su escritorio y me ofreció una copa de whisky. No era común que nos reuniéramos solo para charlar, pero algo me decía que este encuentro iba a ser diferente. ¿Qué está pasando, Tomás?, pregunté, mientras me dejaba caer en la silla frente a él. Él suspiró, tomando un sorbo de su bebida antes de mirar hacia la ventana. No me contestó de inmediato, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Vi cómo su rostro se tensaba, y comprendí que algo no estaba bien. Sé lo que estás pensando, dijo finalmente. Sé que te sientes traicionado, y no puedo culparte por eso. Yo también lo estoy. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Lo miré fijamente, sin entender a qué se refería. ¿Qué quieres decir?, respondí, incapaz de disimular mi frustración. Tomás dejó el vaso sobre la mesa, y se levantó para caminar hacia la ventana. Parecía una persona completamente diferente, como si la carga de lo que estaba ocurriendo le estuviera pasando factura. Luego, se giró hacia mí y me miró, como si buscara algo en mis ojos. Todo esto, la decisión de papá, el control de Lorena, no es algo que hayamos decidido sin razones. No es solo por su habilidad con los negocios, como te dijeron. Hay cosas que no sabes, cosas que no se pueden decir fácilmente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en sus palabras me hizo pensar que había algo más. Algo que no entendía. Tomás se acercó y se sentó junto a mí, con una mirada más seria que nunca. Lorena, continuó, ha hecho cosas que nosotros no hemos podido evitar. Ha manipulado las situaciones, ha hecho lo que sea para que papá confiara en ella. Y lo peor de todo es que, en cierto modo, se ha salido con la suya. Lo que no sabes es que todo esto está conectado con un pasado que ni tú ni yo conocemos bien. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué estaba insinuando Tomás? ¿Qué había hecho Lorena para que la familia estuviera dispuesta a entregarle todo? Algo no cuadraba. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando entender. Tomás respiró hondo antes de hablar, como si sus palabras fueran demasiado pesadas para soltarlas. Hace años, antes de que tú y Lorena se casaran, hubo una situación relacionada con el negocio familiar. Algo que papá nunca te contó. Un trato que hizo Lorena con él. Y no es que te hayan excluido por incompetencia, sino porque Lorena tiene un poder sobre papá que ninguno de nosotros pudo ver. Ella tenía un acuerdo con él, y él está cumpliendo lo que le prometió. Mis ojos se abrieron de par en par, completamente atónito por lo que me estaba diciendo. No podía comprenderlo. Lorena había estado jugando un juego mucho más grande del que yo imaginaba, uno que me había dejado fuera sin siquiera darme una oportunidad. ¿Qué clase de promesas había hecho a mi padre? ¿Y por qué nadie me había hablado de esto antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes, Tomás?, pregunté, mi voz ahora llena de ira y decepción. Porque no sabía cómo. Porque papá lo pidió así. Nadie podía hablar de esto, nadie podía saberlo. Lo que hizo Lorena fue tan sutil, tan calculado, que cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Ya era demasiado tarde. La furia comenzó a arder en mi interior. Sentí como si me estuviera ahogando en una ola de traición. Lorena había jugado con todos nosotros, y yo, como un tonto, había estado ciego ante sus intenciones. La mujer que había amado, la mujer con la que había construido una vida, ahora era la causa de todo mi sufrimiento. Me levanté de la silla, mi cuerpo temblando por la rabia. No podía quedarme allí, no podía seguir soportando esta sensación de impotencia. Necesitaba hacer algo, necesitaba actuar. Voy a hablar con papá. Esto tiene que terminar, dije, con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Tomás me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Ten cuidado, hermano. Esto es más grande de lo que imaginas. Pero si quieres enfrentarlo, te apoyaré. Salí de su oficina sin mirar atrás. Ya no había vuelta atrás. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche me dirigí a la antigua casa de mi padre. El trayecto se sintió más largo de lo habitual. No por la distancia, sino por el torbellino de pensamientos que me arrastraban en cada curva, en cada semáforo, como si el coche supiera que me dirigía a enfrentar una verdad incómoda. No había visitado a mi padre desde que comenzó todo este enredo. En el fondo, me dolía que él no hubiera hecho nada por mí, por su propio hijo, cuando Lorena tomó el control.
Lo que Tomás me había contado retumbaba en mi mente. ¿Un acuerdo? ¿Desde antes de casarme? ¿Qué tipo de poder tenía Lorena sobre mi padre? Aparqué frente a la reja de hierro forjado. El jardín seguía igual, bien podado, con las rosas blancas que a mi madre tanto le gustaban. Ella había muerto años atrás, y desde entonces la relación con mi padre se había vuelto distante, aunque nunca hostil, hasta ahora. Toqué la campanilla y fue Carmen, la ama de llaves, quien me abrió. Señor Julián, qué sorpresa. ¿Desea ver al señor? Dijo con una sonrisa amable. Sí, Carmen. Necesito hablar con él. Es urgente. Ella sintió y me dejó pasar. La casa olía a madera antigua y lavanda, un aroma que me llevó a la infancia. Crucé el pasillo hasta llegar a la biblioteca, donde papá solía pasar las tardes leyendo. Allí estaba él, sentado en su sillón de cuero, con un libro en la mano y sus lentes a medio bajar. Julián, dijo, sin levantar la vista. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, papá. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. Él cerró el libro y me observó, serio. Me hizo un gesto para que me sentara, pero yo me mantuve de pie. No podía sentarme. La tensión me apretaba el pecho. ¿De qué se trata? Tomás me habló del acuerdo con Lorena, disparé, directo. Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué le diste a ella el control de todo? ¿Qué hizo para merecer más confianza que yo? Papá se quedó en silencio. No parecía sorprendido. Más bien resignado. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y suspiró profundamente. Supuse que tarde o temprano te enterarías, murmuró. Y la verdad, Julián, no es sencilla de digerir. Inténtalo, le reté. Tu madre, antes de morir, me hizo prometer que aseguraría el futuro de la familia. No solo en lo económico, sino también en lo emocional. Me pidió que buscara a alguien que pudiera manejar el legado con madurez, alguien que no se dejara llevar por impulsos ni por emociones. ¿Y pensaste que yo no era esa persona? Al principio creí que podría serlo, dijo, levantando la voz apenas. Pero cuando comenzaste tu relación con Lorena, vi cómo ella tenía una capacidad impresionante para entender el negocio, para leer a las personas. Ella vino a mí, hace más de una década, cuando tú apenas estabas comenzando a enamorarte. Me hizo una propuesta clara, ayudaría a expandir la empresa, a modernizar los procesos, a blindar legalmente las inversiones, pero a cambio, quería seguridad. Quería estar involucrada en las decisiones importantes. Quería voz y voto. Y tu madre aún vivía. Fue ella quien primero la escuchó. Fue ella quien dijo que Lorena tenía visión. ¿Visión o ambición? Repliqué con los dientes apretados. Ambas, quizás. Pero cumplió. Cada decisión que tomó desde entonces fue acertada. Triplicó nuestras ganancias. Negoció alianzas que tú ni siquiera sabías que existían. Y tú, te alejaste. Te centraste en tu vida matrimonial, en tus proyectos independientes. Te desentendiste del legado. Sentí una mezcla de dolor y rabia. ¿Era cierto que me había alejado? Sí, lo era. Pero no porque no me importara, sino porque confiaba en ellos. En mi padre, en Lorena. Confiaba en que estaban velando por todos nosotros, no solo por sus intereses. ¿Y por eso me dejaron fuera de la herencia? ¿Por eso me excluyeron como si no valiera nada? La decisión fue tomada por el consejo, dijo, como si eso lo justificara. Y yo la aprobé. No se trata solo de ti. Se trata de la familia, de proteger lo que construimos. ¿Y qué construiste exactamente? ¿Una familia, o un imperio donde yo soy prescindible? Papá bajó la mirada. Por primera vez, parecía humano. Vulnerable. Dolido. Cometí errores. No voy a negarlo. Pero no fue por maldad, Julián. Fue por miedo. Miedo a que todo se derrumbara si no actuábamos con frialdad. Pues ese miedo destruyó más de lo que protegió, dije, y me di media vuelta. Antes de salir, escuché su voz, apenas un susurro. Te sigo queriendo, hijo. A mi manera, pero te quiero. No respondí. Me fui con el alma hecha jirones, pero también con algo más, claridad. Lorena no solo se había infiltrado en mi vida. Se había sembrado en las raíces de mi historia, manipulando el destino desde antes de que yo supiera lo que sucedía. Ya no era una sospecha. Era una certeza. Y eso solo significaba una cosa, había llegado la hora de sacar las raíces podridas de mi vida. Volví a casa esa noche con el corazón palpitando como un tambor en guerra. No pude dormir. La imagen de mi padre justificando sus actos, de su rostro cargado de arrepentimiento y culpa, me perseguía con cada intento de cerrar los ojos. Pero más que tristeza, sentía algo nuevo, determinación. Lorena no solo me había quitado mi matrimonio, había arrebatado mi lugar en mi familia, en mi historia. Había manipulado a todos con una paciencia fría y calculadora. Pero se había equivocado en algo, pensó que nunca despertaría. Que yo seguiría siendo el hijo sumiso, el esposo confiado, el heredero dormido.
Desperté con el alba, con un plan en la cabeza. Si ellos jugaron sucio, yo no iba a seguir respetando las reglas de un juego amañado. Mi primera visita fue al despacho de un viejo conocido, Agustín Ledesma, abogado penalista, un lince en temas de fraudes y herencias. Nos conocíamos desde la universidad, y si alguien podía ayudarme a desenterrar la basura legal, era él. Julián, esto suena como una novela turbia, dijo Agustín después de escucharme durante una hora. Pero tengo una pregunta clave, ¿quieres recuperar la herencia, o quieres destruir a Lorena? Lo miré fijamente. No dudé. Ambas cosas. Agustín sonrió de lado, satisfecho. Entonces necesitaré acceso a todos los documentos que puedas conseguir. Escrituras, testamentos, movimientos financieros. Todo. Vamos a rastrear cómo se hizo ese traspaso de poderes y si hubo coacción o conflicto de interés. Y Julián, agregó, inclinándose hacia mí, vas a tener que hablar con Tomás otra vez. Él es la grieta más grande en su castillo. Si lo convencemos de testificar, esto se derrumba. Salí de allí con la misión clara. No iba a descansar hasta exponer cada una de las jugadas de Lorena. Tomás me esperaba en un bar discreto en el centro. Tenía la mirada nerviosa, como si ya supiera por qué lo había citado. ¿Me vas a pedir que testifique?, preguntó sin rodeos. Sí. Y no solo eso. Quiero que me ayudes a reconstruir todo lo que hizo Lorena desde que entró en la familia. Tomás se rascó la nuca, incómodo. Julián, me debes entender. Yo trabajé años para tu padre. Le debo mucho. Y Lorena, ella sabe cosas. Cosas de mí. Te protegeremos, dije. Agustín es un experto. Si colaboras con nosotros, puede garantizarte inmunidad o al menos protección judicial. Pero necesito que decidas, o sigues siendo cómplice, o ayudas a hacer justicia. Él bajó la mirada, removiendo el hielo de su vaso con el dedo. Después de unos segundos, suspiró. Lorena sobornó a un miembro del consejo para modificar el testamento sin que tú lo supieras. Fingieron una reunión que nunca existió. Presentaron actas falsas. Yo firmé uno de esos papeles sin saber lo que contenía. ¿Puedes probarlo? Tengo copias. Guardé respaldos de todo, por si esto pasaba. Mi corazón dio un vuelco. Tomás no solo tenía el miedo, también tenía las pruebas. En ese momento, lo supe, el muro empezaba a caer. Durante las semanas siguientes, trabajamos en silencio. Agustín se encargó de la parte legal, yo, de hablar con personas clave del entorno familiar, empleados, socios, hasta antiguos contadores que fueron despedidos sin razón. Cada uno aportó una pieza, y poco a poco el rompecabezas comenzó a mostrar su verdadero rostro. Descubrimos movimientos de fondos a cuentas en el extranjero vinculadas a empresas fantasmas. Encontramos registros de llamadas entre Lorena y miembros del consejo antes de cada decisión importante. Incluso hallamos correos borrados que Tomás logró recuperar de un servidor antiguo. Lorena no solo había manejado el dinero de la familia. Lo había manipulado para enriquecerse, para controlar, para eliminarme del mapa sin dejar huellas, o eso pensaba. Cuando tuvimos todo listo, Agustín me miró con una seriedad nueva. Esto va a ser un escándalo, Julián. Prepárate. Tu familia, la prensa, los socios, todos se van a enterar. Y Lorena, si esto se presenta en corte, no va a poder salir limpia. Es justo lo que quiero. No se trataba solo de recuperar mi herencia. Era una cuestión de dignidad. De justicia. Demostrarles a todos que me subestimaron. Que ser paciente no es ser débil. Que confiar no es ser ingenuo. Y sobre todo, que un hijo traicionado puede perdonar muchas cosas, pero no el olvido. El día que presenté la demanda, sentí que por fin respiraba hondo. Que por fin estaba en control de mi propia historia. El juego había comenzado, y esta vez, jugaba yo. Las primeras semanas después de presentar la demanda fueron un torbellino. El apellido de mi familia apareció en las secciones económicas de los diarios, en los programas de televisión de la mañana y en las redes sociales como si fuera una celebridad caída en desgracia. Pero el verdadero golpe no fue mediático. Fue interno. Lorena, al recibir la notificación judicial, no tardó en mostrar los dientes. Me llamó 2 veces. No contesté. Luego mandó a su abogado con una propuesta, un acuerdo privado para no arrastrar a la familia en el barro. Quería cerrar todo con un cheque, sin admitir culpa. Pobre. Rechacé la oferta sin dudarlo. Agustín solo levantó una ceja al leer la carta de su parte. Ya está sintiendo miedo, comentó. Esto es solo el comienzo. Un par de días después, mi madre vino a mi departamento. No llamó antes. Solo apareció, con su bolso apretado contra el pecho y el rostro más envejecido de lo que recordaba. Julián, ¿podemos hablar? La hice pasar. Era la primera vez que venía desde que me separé de Lorena. La primera vez, en años, que parecía no tener respuestas preparadas ni discursos aprendidos. ¿Estás aquí por ella o por mí?, pregunté. Suspiró, con un cansancio en los ojos que no le conocía. No vengo a defenderla,
pero, esto es muy duro para todos. Tu padre no sale del consultorio del cardiólogo desde que leyó la demanda. Y tú sabes cómo son los negocios familiares. Un escándalo así puede costarnos todo. Ya me costaron a mí, le dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Mi lugar, mi respeto, mi nombre. Me lo arrebataron ustedes. Y lo permitiste, mamá. Ella bajó la mirada. Tu padre creyó que ella era más capaz. ¿Y tú? Tú siempre fuiste más pasivo. Te gustaba la tranquilidad, el arte, tu espacio. Pensamos que no querías cargar con las empresas. Pensamos. No pensaron. Dejaron que ella pensara por ustedes. Y ahora, cuando todo se cae, vienen a mí. Mi madre tragó saliva. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Eso me dolió más. Ni siquiera lágrimas sinceras. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Que declares. Que digas lo que viste. Que cuentes cómo ella los fue envolviendo poco a poco. Si quieres redimir algo, empieza ahí. No respondió de inmediato. Se quedó sentada unos minutos más, en silencio. Y luego se marchó. No supe si volvería, pero tampoco lo necesitaba. Ya no. El juicio fue aceptado formalmente por el juzgado civil y asignado a una jueza con reputación de incorruptible. Buena señal. Agustín me preparó para lo que venía como si fuéramos a la guerra. No te sorprendas si ella contraataca con todo. Va a intentar desacreditarte, victimizarse, incluso usar a tu familia en tu contra. Es su estilo. Y no se equivocó. Días después, empezaron a salir rumores en la prensa sobre mi inestabilidad emocional, mi historial de desequilibrios financieros y hasta una supuesta infidelidad de mi parte que había causado el divorcio. Todo sin pruebas. Todo inventado. Y sin embargo, la opinión pública dudaba. Siempre es más fácil creerle al que grita más fuerte. Pero ahí estaba yo, tranquilo, con documentos. Con pruebas. Con testigos. Y sobre todo, con una verdad que ya no estaba dispuesto a esconder. Una tarde, después de una de las audiencias, me encontré con Lorena en el estacionamiento del tribunal. Venía sola. Sin abogados, sin prensa. Me bloqueó el paso. ¿Es esto lo que querías? ¿Arrastrarme? ¿Hundirme? Quería justicia. Lo demás es consecuencia de tus actos. Me miró como si no me reconociera. Tú no eras así, Julián. Tú eras débil. No, Lorena. Yo era paciente. Y generoso. Pero no más. Se me acercó con rabia contenida. No tienes idea de todo lo que vas a perder. Estás metiéndote con cosas que no comprendes. Lo que no comprendía era cómo pude estar tantos años a tu lado sin ver quién eras realmente. Ella me escupió a los pies. Literal. Me aparté sin decir nada y seguí mi camino. Ese fue el día que entendí que había ganado algo mucho más grande que la herencia, me había liberado de ella. De su poder. De su veneno. La jueza falló a nuestro favor parcialmente en la etapa inicial, se anuló la modificación del testamento por vicios de procedimiento y coacción. El juicio civil por malversación seguía en curso, pero el golpe fue devastador para Lorena. Las empresas comenzaron auditorías internas, los socios se retiraron de sus alianzas, y su reputación se deshizo como azúcar en café caliente. Mi padre, silencioso, envió una carta. No pedía perdón. Solo decía, me equivoqué contigo. Espero que algún día lo entiendas. No lo respondí. Tenía mejores cosas que hacer. Como reconstruir mi nombre. Mis proyectos. Mi paz. Y sobre todo, prepararme para la última etapa de esta historia. Porque aún faltaba un acto más. Y esa caída, sería pública. La última audiencia del juicio por malversación de bienes familiares se programó para un lunes. Paradójico, como un día que normalmente marcaba el comienzo de la rutina, esta vez se convirtió en el cierre de un capítulo de mi vida. Habían pasado más de 5 meses desde que iniciamos la demanda. La familia, aunque rota, se había dividido en dos bandos, aquellos que, al ver las pruebas, finalmente aceptaban que me habían tratado injustamente, y aquellos que preferían seguir negándolo para no cargar con la culpa. Lorena, por su parte, seguía con su máscara bien puesta en cada aparición pública. Vestía de manera impecable, su voz seguía sonando dulce en entrevistas, y en redes sociales compartía mensajes inspiracionales sobre la resiliencia femenina frente a la traición de los hombres mediocres. Yo solo compartí una cosa, silencio. Porque lo verdaderamente importante no se peleaba en internet, sino frente a un juez. La sala de audiencias estaba llena ese día. Reporteros, curiosos, familiares, y hasta extrabajadores de las empresas que se habían enterado de todo lo que se venía cocinando tras bambalinas. Nadie quería perderse lo que prometía ser un escándalo empresarial con tintes de novela. La jueza entró puntual. El ambiente se volvió tenso. Agustín estaba a mi lado, sereno pero atento. Lorena estaba sentada al frente, con sus abogados, sus piernas cruzadas, el rostro altivo, y una mirada que todavía creía que podía ganarlo todo con su encanto.
pero esta vez no funcionaría. Durante las primeras horas, se expusieron los documentos financieros. Movimientos extraños entre cuentas, transferencias injustificadas a terceros, propiedades compradas con fondos que no habían sido autorizados por los otros socios. Todo estaba ahí. Firmas, fechas, registros. Lorena intentó explicar que era parte de su gestión estratégica, que los gastos estaban debidamente justificados. ¿Justificados?, preguntó la jueza, levantando una ceja. ¿Un viaje de lujo a Mónaco, pagado con fondos de la empresa, justificado como exploración de mercado? La abogada de Lorena balbuceó. Ella misma se tensó. La sonrisa se le desdibujó por primera vez. Y luego vino el testimonio de uno de los contadores internos que había sido despedido por ella tras hacer preguntas incómodas. Su declaración fue clara, directa, sin rencor pero cargada de verdad. Se me pidió alterar balances para que ciertos gastos no fueran visibles a los accionistas. Cuando me negué, fui despedido sin indemnización. Y no fui el único. A la mitad del día, se convocó un receso. Caminé por los pasillos del juzgado con Agustín mientras tomábamos café de máquina. Estás ganando, me dijo sin rodeos. Aunque no lo parezca, la jueza ya decidió el 80%. Solo falta que escuche todo por protocolo. ¿Y el otro 20%? Depende de ella. De cuánto más mienta. Y de si decides dar tu testimonio final. Lo pensé. No quería hablar. No era bueno con los discursos públicos. Pero esta vez, algo dentro de mí decía que debía cerrar ese ciclo personalmente. Cuando se reanudó la sesión, pedí la palabra. La jueza me concedió 5 minutos. Durante años, dije, con la voz firme pero sin elevarla, fui tratado como un apéndice. Como el hijo que no merecía lo que sus padres construyeron. Me alejaron del legado familiar por considerarme débil. Irónico, porque la persona a la que confiaron todo resultó ser la verdadera amenaza. Miré a Lorena. No se movió. Nunca pedí tener el control de las empresas. Solo quería ser parte. Solo pedía respeto. Me lo negaron. Hoy no estoy aquí por venganza, sino por justicia. Para limpiar mi nombre. Para poner fin a una historia donde siempre fui el personaje secundario. Ya no más. No dije nada más. No lo necesitaba. El veredicto llegó 2 días después. La jueza dictaminó que Lorena incurrió en fraude corporativo, abuso de confianza y malversación de fondos familiares. Se ordenó el reembolso de más del 80% del dinero malversado, se revocó su derecho a manejar cualquier parte del patrimonio familiar y se inició una investigación penal por falsificación de documentos. Además, se emitió una resolución para reintegrarme como accionista con plenos derechos en las empresas, bajo condición de que no se tomaran represalias familiares. Cuando escuché las palabras, no sentí euforia. Sentí paz. Lorena se levantó, temblando. Me miró como si apenas ahora entendiera lo que había perdido. El poder, el control, la imagen, todo se resquebrajaba. Y por primera vez, no tenía a quien manipular para salvarse. Mi padre no fue a esa audiencia. Mi madre sí. No habló. Solo me observó desde la tercera fila con lágrimas contenidas. Quizás, en silencio, entendía lo que su silencio había permitido. Yo salí del tribunal sin mirar atrás. Días después, los medios comenzaron a destrozar la imagen de Lorena. Algunas marcas rompieron contratos, entrevistas fueron canceladas, y hasta un antiguo socio reveló públicamente cómo lo había estafado en una empresa paralela. Pero eso ya no era mi guerra. Yo tenía otros planes. Con parte del dinero recuperado, fundé un centro cultural para jóvenes artistas. Un proyecto que siempre soñé pero que nunca pude realizar, encerrado en esa jaula de apariencias. El centro se llamó Raíz. Porque al final, uno vuelve a donde todo comenzó. A lo que lo hace sentir vivo. Y yo estaba volviendo. Libre. Limpio. Finalmente, dueño de mi vida. 3 meses después del juicio, la vida comenzó a encontrar su nuevo ritmo. No fue fácil. Aunque la resolución judicial me restituyó el nombre, el cargo y parte del patrimonio, la relación con mi familia seguía marcada por silencios y ausencias. Mi madre apenas me llamó una vez, y no mencionó el juicio. Solo preguntó si estaba comiendo bien. Mi padre, simplemente desapareció. Ni una palabra. Ni una carta. Tal vez la vergüenza, tal vez el orgullo. O tal vez, simplemente, ya no tenía nada que decirme. Pero por primera vez en mi vida, eso no me dolía. Porque entendí algo, la herencia que realmente importa no se mide en acciones ni propiedades. Se mide en dignidad, en libertad, en la capacidad de construir algo que sea propio. Raíz creció más rápido de lo esperado. Con ayuda de Agustín y algunos inversionistas independientes, montamos una pequeña red de espacios creativos. Jóvenes de barrios olvidados llegaban cada semana con cuadernos, guitarras, pinceles y sueños rotos que empezaban a sanar. Yo me dedicaba a enseñar escritura creativa. Nadie sabía que era el del escándalo familiar. Allí solo era Julián.
El profesor que escuchaba más de lo que hablaba. Y eso me bastaba. Una tarde, mientras organizaba carpetas en el centro, recibí un correo inesperado, una notificación oficial de una notaría. Mi abuela materna había fallecido hacía unos días, y en su testamento había dejado instrucciones específicas, una casa antigua a las afueras de la ciudad y una carta que solo yo podía abrir. Fui al día siguiente. La casa estaba cubierta de polvo, pero conservaba la belleza de las construcciones antiguas, techos altos, ventanales de madera, aroma a eucalipto y silencio de verdad. El notario me entregó un sobre amarillo. Lo abrí con manos temblorosas. Julián. Vi lo que hicieron contigo. No creas que no lo noté. Siempre fuiste el más noble, el más honesto. Y por eso te ignoraron. Porque no jugaba su juego. Esta casa fue mía, pero nunca se la conté a tu madre ni a tu padre. Es tuya. Haz con ella lo que quieras, pero prométeme algo, nunca dejes que vuelvan a ponerte de lado. Tú vales. Con amor. Abuela Clara. Lloré como no lo hacía desde que era niño. Un mes después, convertí esa casa en la segunda sede de Raíz. Allí, niños y adolescentes comenzaron a llenar las salas con dibujos, versos y fotografías. Restauramos los jardines y abrimos un pequeño café para financiar talleres gratuitos. Era irónico. La misma familia que me excluyó de su herencia terminó empujándome hacia una que sí me pertenecía. Sobre Lorena, su caída fue silenciosa pero definitiva. Vendió el apartamento de lujo, cerró sus redes sociales y desapareció de los círculos donde antes era adorada. Nadie la extrañó. Algunas revistas aún intentaron contactarme para hablar de ella. Nunca acepté. No por respeto. Por indiferencia. Había pasado la página. En una tarde soleada de noviembre, uno de mis alumnos, Santiago, 14 años, poeta precoz, me entregó una hoja. Escribí esto pensando en usted, profe. Leí en voz alta. No hereda quien más recibe. Hereda quien sobrevive. ¿Quién, entre ruinas y dudas? Levanta la voz que lo excluyen. Herencia no es oro ni llave. Es el alma que no se deshace. Sonreí. ¿Lo escribiste tú solo? Sí, pero usé algo que usted me dijo una vez, que la mejor herencia es ser fiel a uno mismo. Y en ese momento supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Hoy sigo escribiendo, enseñando, aprendiendo. No sé si algún día volveré a tener una familia como la que soñé, pero sí tengo algo mejor, una comunidad. Un espacio donde pertenezco. Donde mi voz importa. Nunca recuperé el amor de mis padres, ni la confianza plena de mis hermanos, pero tampoco la busqué más. La paz llegó el día que dejé de esperar validación de quienes solo sabían ignorar. Lorena perdió más que dinero. Perdió el poder de disfrazar su falsedad. Y con ello, perdió todo lo que creía que la definía. Yo, en cambio, me encontré. Y si algo me enseñó todo esto, es que a veces perderlo todo es la única forma de recuperar lo que de verdad importa.